del otro. ¿Qué tal si él era menor de edad? ¿Cierto? Pero no. Cuando gritamos ratero, ratero, todos nos lo vamos encima y lo molemos a golpes. ¿Cierto? Eso es lo que el Estado trata de evitar, esos linchamientos, esos ajusticiamientos a través de una teoría del delito. Al final el Estado te termina metiendo en una jaula, ¿cierto? Te terminan encerrando por años, ¿cierto? Pero antes de tomar esa decisión, de aplicarte ese control penal, el control más fuerte de todos, el control más severo de todos, el control más grave que el Estado te puede hacer en la sociedad, antes de eso, lo mínimo indispensable es que a esta persona se verifique si esas categorías del delito se cumplen, si esas exigencias se cumplen. Entonces, ¿qué cosa es la teoría del delito? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla en este inicio. ¿Qué es la teoría del delito? Es el conjunto de exigencias, el conjunto de requisitos, el conjunto de elementos que tienen que darse antes de decir que alguien ha cometido un delito. Cuando yo explico a mis alumnos en la universidad, les digo, delito igual conducta más tipicidad más antijuricidad más culpabilidad más punibilidad. Delito es la suma de todo eso. Alguien levanta la mano y me dice, doctor, y si falta algo, no es delito. Para que sea delito tiene que ser la suma de todo. Alguien levanta la mano al fondo y me dice, doctor Almanza, disculpa, no entendí. Entonces se lo explico de otra manera. Les digo, mira, Cholo, no hay problema. No hay problema. Te lo explico de otra forma. Imagínate los elementos del delito, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad. Imagínatelos como filtros. Imagínatelos como filtros. Y el hecho pasa por todos esos filtros. Si ese hecho llega a pasar por todos los filtros y pasa hasta el último filtro de la punibilidad, el hecho es delito. Pero si el hecho se queda en el filtro de la tipicidad porque no es típico, si se queda en la antijuricidad porque hay una causa de justificación, si se queda en la culpabilidad porque no hay reproche, o si se queda en el tema de la punibilidad porque hay de pronto una excusa absolutoria, no es delito. ¿Se entiende? Porque para que sea delito, el hecho tiene que pasar por todos los filtros. Entonces, si quieres, entiende el delito como un sistema de filtros. Si quieres, entiéndelo como un sistema de filtros. El hecho tiene que pasar por todos los filtros. Filtro conducta, filtro tipicidad, filtro antijuricidad, filtro culpabilidad y filtro punibilidad. Si ese hecho es capaz de pasar por todos los filtros y llega al final, es delito. Pero si ese hecho se queda en algún filtro, no es delito. Porque se quedó pues en el filtro que lo agarró. Porque no era típico, porque no era antijurídico, porque no era culpable, porque no era punible. Ahí se quedó. Entonces, como no pasó, no es delito. ¿Sí? Muy bien. En las escuelas que han estudiado el delito, la escuela causalista, la neocantiana, la finalista, las escuelas funcionalistas, todas las escuelas que han evolucionado en lugar por todos estos años, que han ido cambiando, la diferencia era dónde y cómo ponían estos elementos. La diferencia entre los causalistas y los finalistas y los funcionalistas no era que había que tener elementos para decir que un hecho era delito. La diferencia no estaba en que había que construir filtros para establecer si se pasan los filtros es delito. En eso todas las escuelas han estado de acuerdo siempre. Siempre, todas las escuelas han estado de acuerdo que para que un hecho sea delito, tiene que pasar por una serie de filtros. Sobre eso siempre ha habido acuerdo entre todas las escuelas. La diferencia de escuela a escuela era qué cosa compone cada filtro, qué cosa comprende cada filtro, qué cosa estudiamos en cada filtro y qué es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Para las escuelas causalistas, lo más importante, ¿qué cosa era? Para las escuelas causalistas,
Lo más importante era qué cosa causó el resultado. ¿Qué cosa causó el resultado que a todos nos preocupa? ¿Qué cosa causó? Ejemplo, la persona apareció muerta, con el cráneo reventado, ¿cierto? Entonces los causalistas, ¿qué cosa buscaban? ¿Qué causó eso? ¿Cierto? Lo importante para los causalistas era establecer qué cosa causó ese resultado. Eso era lo más importante. El acento se ponía allí. ¿En qué causó el resultado? También se identificaba el dolo y la culpa, sí, pero se ponía al final. Se ponía al final. Se ponía en la culpabilidad. ¿Cierto? Pero sí se identificaba el dolo y la culpa. Pero el causalismo fue superado y vino el finalismo. Y cuando vino el finalismo, ya los finalistas no le ponían el acento en la causalidad. Sí estudiaban la causalidad, pero no le ponían el acento en la causalidad. Lo que hacían era ponerle el acento en la finalidad del que actúa. Había que preguntar esa conducta, ¿con qué fin había sido realizada? Porque el delito para los finalistas era una conducta finalmente dirigida a algo. Porque los finalistas decían, nadie hace nada por nada. Todos hacemos algo con alguna finalidad o no. ¿Cierto? Por ejemplo, todos ustedes que me están escuchando tienen una finalidad, ¿cierto? ¿O no? La finalidad de la doctora Leslie puede que sea aprender. La finalidad de la doctora Inés puede que sea mirar al profesor Almanza, que le parece muy guapo, ¿cierto? La finalidad de la doctora Verónica puede que sea, no sé, pues demostrar a todos que se capacita, ¿cierto? ¿Se entiende? Cada uno puede tener una finalidad distinta para estar sentado escuchando. Yo, hablando, también tengo una finalidad. Alguien dirá, está trabajando, ganándose un honorario. Otros dirán, está difundiendo sus conocimientos. Otros dirán, se está escapando de su mujer. ¿Cierto? Pero pregunto, cada uno cuando hace algo tiene una finalidad. Entonces, lo que decían los finalistas es, nadie hace nada, nadie hace algo por nada. La conducta siempre está finalmente dirigida a algo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde le ponían los finalistas el acento? Alguien levanta la mano y me dice, no, la fuerza en la finalidad. Por eso es que para ellos lo más importante era diferenciar si habías actuado con dolo, si habías actuado con culpa. Entonces, la finalidad de ellos la trajeron desde la culpabilidad donde le habían mandado los causalistas y la pusieron la finalidad en tipicidad. Porque era lo más importante, estudiar la finalidad. ¿Cierto? ¿Me siguen? Entonces empezamos con los causalistas. Lo más importante es qué cosa causó ese resultado de la causalidad. Vienen los finalistas. No, no, no. Lo más importante es con qué finalidad se hizo lo que se hizo. Y luego vienen los funcionalistas y dicen, no, pues, no, güey, no. No. La finalidad no es importante. ¿Por qué? Porque nunca vamos a saber lo que la persona realmente piensa o no. ¿Cierto? Yo les pregunto a los que me están hablando y me están escuchando hoy día y tienen su cámara prendida. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Si me están entendiendo, pregunto, ¿les parece interesante lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Si les parece interesante, ¿me pueden mostrar el pulgar? Perfecto. Pregunto, ¿eso que les parece interesante es lo que realmente piensan? ¿Es su parte subjetiva? ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Realmente pensarán eso?
De repente alguien está diciendo en el fondo de sí mismo, otra vez me ensarté con Almanza. Este pata hablando estupideces para variar, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Pueden estar pensando eso o no? Pero no, como no quieren hablar como no me quieren decir eso, me dicen, bien, ¿cierto? Ya está. Entonces los finalistas se dieron cuenta de eso. Los finalistas se dieron cuenta de una cosa. ¿Y de qué se dieron cuenta? De que la finalidad era muy importante. Pero vinieron los funcionalistas y ¿qué dijeron? No, pues, no, güey. Porque lo que la persona finalmente quiere, lo que está en su parte subjetiva, nunca lo sabremos. ¿Cierto o no? Claro, lo que realmente la persona busca, su finalidad, nunca lo sabremos. Porque eso es algo que está en la parte objetiva o está en la parte subjetiva. Subjetiva. Entonces, los funcionalistas dicen, ese es un conocimiento inalcanzable, es un conocimiento psicologicista, es un conocimiento al que nunca vamos a poder llegar. Entonces, los funcionalistas vienen y dicen, no señor, no le voy a poner el acento en la finalidad. Lo más importante no va a ser la finalidad, porque la finalidad siempre es equívoca. ¿Estamos? Entonces, vienen los funcionalistas, que es la corriente que hoy día está en boga, que hoy día es la que está de moda, más adelante vendrá otra mejor seguramente, pero la que hoy día está en boga, ¿qué dice? Lo importante no es ni la causalidad, lo importante no es ni la finalidad. ¿Qué es lo importante? Dicen hoy día los funcionalistas. Lo importante hoy día es la parte objetiva. ¿Y qué es la parte objetiva? Lo que la persona realizó, el comportamiento que desplegó. Si su comportamiento, sin preguntarnos la finalidad, o sea, no nos estamos preguntando la finalidad, nos estamos preguntando, ¿su comportamiento estuvo dentro de las normas? ¿Lo que hizo estuvo dentro de su rol? ¿Lo que hizo fue respetuoso de los riesgos permitidos o los incrementó? ¿Lo que hizo fue respetuoso de sus deberes o los incumplió? ¿Estamos? Los funcionalistas ya no se preguntan la finalidad en primera orden, en primera fase. Los funcionalistas ya no se preguntan la causalidad. Primera fase. Los funcionalistas se preguntan y le ponen el mayor acento ¿en qué? En la conducta, en el comportamiento. Si ese comportamiento cumplió o no cumplió los riesgos permitidos o si los incrementó. Dicho en otras palabras, si cumplió o no sus roles como persona. Vamos. Nuestra Constitución. Artículo Constitución 2.24. ¿Qué dice? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ¿cierto? Ni impedido de hacer lo que ésta no prohíbe. ¿Qué te dice la Constitución? Cholo, cumple la ley, hermano. Y las leyes son de tres clases. Leyes prohibitivas. Compadre, no lo hagas. No lo hagas. Ley prohibitiva. ¿Cierto? Leyes prescriptivas. Hazlo. Por ejemplo, ley prohibitiva. No tomes lo que no es tuyo. Ley prohibitiva. No copules, no tengas sexo con quien no quiere hacerlo. Ley prohibitiva, ¿cierto? Ley imperativa prescriptiva. Paga tus impuestos. Ayuda al que está en peligro. ¿Ven? ¿Cierto? Y por último, normas facultativas. Mira, si quieres lo haces. Si no quieres, no lo haces. ¿Ven? Entonces, vamos, los funcionalistas, ¿qué dicen? Dicen, Cholo, nunca te vas a meter en problemas con la ley, ni con la justicia, ni con nada, si haces eso chiquito. Cumplir con las normas prescriptivas, cumplir con las normas prohibitivas. Y dentro de las facultativas, manéjate.
Si haces eso, vas a cumplir tus roles como ciudadano. Si haces eso, vas a cumplir tus roles y no vas a infringir la norma. No vas a incrementar riesgos permitidos. Y por lo tanto, el derecho penal nunca te va a tocar tu puerta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hoy día, en tiempos del funcionalismo, viene el derecho penal, ¿qué es lo primero que se te pregunta? Si te pregunta, ¿cumpliste o no cumpliste tus roles? ¿Actuaste o no dentro del respeto de las normas? ¿Actuaste o no cumpliendo tus deberes? Si la respuesta es sí, chao. Terminamos el análisis y archivamos el caso. ¿Por qué? Porque no has chocado con la norma. Y si no has chocado con la norma, nada más interesa. ¿Cierto? ¿Cuándo seguimos analizando? ¿Cuándo seguimos analizando? Cuando sí chocaste con la norma. Sí chocaste con la norma. Como sí chocaste con la norma, como sí incumpliste tu rol, como sí incumpliste la norma, vamos a analizar lo demás. Dolo, culpa, causas de justificación, causas de exculpación, así. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo primero que vamos a analizar? Si chocaste o no con la norma, si la enfrentaste. Entonces, en tiempos contemporáneos, en tiempos modernos, ya no se pone el acento en la causalidad natural. En tiempos modernos, ya no se pone el acento en la finalidad. Ya no es lo más importante ni la causalidad ni la finalidad. ¿Qué es lo importante hoy día? Si cumpliste o no tus roles, si cumpliste o no las normas, si te manejaste o no dentro de ese contexto. Si te manejaste allí, espectacular. Nadie se va a meter contigo. ¿Quién se va a meter contigo? Pues? Si cumpliste tus roles. ¿De acuerdo? Si cumpliste tus normas. Ejemplo. Ejemplo. Estoy en mi casa. Miren ustedes. Estoy en mi casa. ¿Vieron? ¿Sí? Ya está. ¿Ven que estoy con la luz prendida? ¿Sí? Si ustedes miran, voy a mover un poquito mi cámara. Si ustedes miran, ahí está mi balcón. Y en el balcón da a un como pasaje. Hay un pasaje. ¿Cierto? Y ese pasaje, ¿saben con qué luz se alumbra? Con la luz de mi cuarto que la tengo prendida. ¿Qué pasaría si yo apago mi luz en este momento? ¿Qué pasaría si apago mi luz? El pasaje se oscurece. Y alguien que está en la calle se puede tropezar e ir de cara. Si está caminando sin su linterna, porque lamentablemente el foco lo han reventado. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Pregunto, ¿yo tengo el rol de tener alumbrada la calle? Pregunto, ¿tengo el rol de prender la calle? No. ¿Tengo el rol de iluminar a mis vecinos? ¿Quién paga esta luz? ¿Quién la paga? La pago yo. Es mi luz. Así que estoy mirando por la ventana y miro que viene mi ex suegra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Sí, la paga. Apago la luz. Pregunto, ¿la señora se cae? Pregunto, ¿tuve una finalidad malvada? ¿Mi finalidad fue malvada o no? Sí, mi finalidad fue malvada. Actué con dolo. Yo pregunto, ¿el apagar la luz le causó las lesiones cuando se cayó? ¿Hubo causalidad o no? También. Si yo hubiera tenido mi luz prendida, la señora estaría enterita. ¿O no? Pero apagué mi luz, pues así de canalla soy. Y la señora se cayó. Y luego me denunció. Ese tipo ha apagado la luz.
miserable, no ha cambiado ni un poquito, sigue siendo como siempre ha sido, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿el fiscal me abrirá proceso por lesiones? No, ¿verdad? ¿Por qué? No incumplí mi rol. Doctor Almanza, pero usted actuó con maldad, cierto, yo he cometido pecado, voy a ir al infierno cuando me muera, pero no voy a ir a la cárcel. ¿Se entiende? Yo he cometido pecado, mi conducta es inmoral, mi conducta es pecaminosa, soy un desgraciado, seguramente. ¿De acuerdo? ¿Pero cometí delito o no? No. Porque no incumplí ningún rol. Porque no incumplí ninguna norma. Porque ninguna norma me puede obligar a iluminar la calle. Pero ¿qué pasaría si entre los vecinos nos habríamos puesto de acuerdo? Y el día de hoy me tocaba prender la luz a mí, y el día de mañana al del frente, y el día del costado al del otro lado. Y el día que me tocaba a mí tener la luz prendida por el acuerdo de vecinos, ese día pasó eso, pues yo apagué ese día la luz. ¿Ahí es lo mismo o ahí sí incumplí mi rol? Ahí sí incumplió su rol. Claro, ahí sí incumplí mi rol. ¿Y por qué incumplí mi rol ahí? Porque ya tenía uno. Porque ya tenía un rol. Porque ya me había yo obligado a eso. Porque yo había aceptado ser eso. Entonces, los roles no te caen del cielo. Los roles tú los asumes cuando tú los aceptas. Miren, les voy a decir una cosa. Hay algunos roles que así no los aceptes, los tienes que cumplir. Respetar la libertad sexual, respetar la propiedad privada, respetar a las demás personas, respetar tu integridad física, lo tienes que cumplir, así la ley no te lo mande, ¿cierto? ¿No? Pero hay muchos roles que tú te los consigues, pues, de comedido. Son los roles especiales. Pudiste vivir sin ellos, pero tú te los buscaste. Por ejemplo, miren, mi carro. ¿Quién me mandó a comprarme un carro? ¿Quién me mandó a comprarme un carro? Yo me compré un carro. El día que me compré un carro, ¿qué rol asumí? Rol de conductor, ¿sí o no? Y mi carro tiene que tener revisión técnica, mi carro tiene que tener SOAT, mi carro tiene que ir al taller, tengo que cambiarle frenos, tengo que manejar con licencia, cuando maneje tengo que ponerme lentes. Miren la cantidad de roles que me gané por haber tenido un carro. ¿Quién me mandó? De repente me hubiera ido mejor con mi scooter, ¿cierto? Pero me tuve que conseguir un carro, ¿cierto? Rol especial. Sacar la licencia también, doctor. Sacar la licencia, claro. Vamos, miren. Soltero estaba bien bonito yo. ¿Quién me mandó casarme? Desde que me casé, ¿qué rol asumí? Rol de esposo. Tuve mis hijos, desde que tuve mis hijos, rol de padre. ¿Cierto? Roles de elección. Tan bonito que estaba trabajando en la calle libre y tengo que meter a la fiscalía como fiscal. ¿Y qué rol asumí? Rol de fiscal. Miren, cantidad de roles que me he metido, cantidad de deberes de garante que tengo. Garante esposo, garante padre, garante conductor, garante funcionario público, garante fiscal. Miren la cantidad de roles que me conseguí. ¿Quién me mandó? Yo me los busqué. ¿Cierto? Entonces, el derecho penal, ¿en qué se va a fijar con cada cosa que yo haga a partir de ahora? Se va a fijar en si cumplí o no cumplí mis roles. En si cumplí o no cumplí mis deberes. ¿Y saben cuándo el derecho penal me va a fastidiar? Cuando no los cumplí. Es el estado actual de la cosa. Es el estado actual de la cosa hoy día. Hoy día lo importante es, porque hoy día estamos viviendo ya un normativismo, hoy día estamos viviendo ya un funcionalismo, hoy día yo creo que ya en el mundo casi nadie defiende un finalismo, yo creo que en el mundo ya pues absolutamente nadie defiende un causalismo, ¿cierto? Hoy día el finalismo está en extinción y está surgiendo con fuerza el funcionalismo. Más radical, más moderado, menos moderado, pero el funcionalismo está con fuerza. El finalismo
ya está desapareciendo y el causalismo ya desapareció. Yo no conozco a nadie hoy día que defienda causalismo en el mundo. ¿Sí? Pero entonces, eso es un poco, miren qué insolencia haber hablado de la evolución del derecho penal en menos de, en menos de media hora. Qué insolencia. ¿Cierto? Qué insolencia. Claro, mi idea es que lo entiendan. Porque si yo quisiera presumir, estaría hablando pues, de Frank von Liszt, de Webster, estaría hablando de todos los autores del causalismo valorativo, y ustedes estarían ahí. A los siguientes 5 minutos me estarían mirando, minuto 6 estarían pensando en el día de mañana que tienen que llevar al trabajo, en el minuto 7 habrían apagado la cámara y estarían durmiendo, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando les habrían preguntado, ¿qué tal el doctor Almanza? Espectacular, el tipo es una bestia, no sabes cómo maneja, no saben cómo sabe derecho penal, es un capo, capo de capos. ¿Y le has entendido? Ni Michi, pero de que el tío sabe, sabe. ¿Cierto? De que el tío sabe, sabe. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que yo odio es que digan eso de mí, que soy un capo de capos, pero que no me entienden nada. ¿Verdad? Ok. Entonces, habiendo hecho esa pequeña introducción, ahora entramos con lo que modernamente se estudia en teoría del delito. Doctor. Sí, Luis. Doctor, buenas noches. Antes que pase la introducción, una pregunta. ¿Nuestro Código Penal vigente a qué teoría se inclina? Nuestro Código Penal vigente en este momento tiene una teoría ausente, autor. Nuestro Código Penal vigente, ¿sabes lo que dice? Artículo 11. Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas establecidas en la ley. ¿Qué me dice del delito en nuestro Código Penal? No me dice nada. Bien miserable nuestro Código Penal, ¿no? ¿Qué me dice el Código Penal? ¿Tienen un código? ¿Quién me ayuda a leer? Para que lo escuchen todos. Ya. Léete la definición de delito que les acabo de dar. Léanla. Y se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo. Miren, así define el delito nuestro código. Increíble. O sea, no me dijo gran cosa. ¿O sí? Claro. Pero yo tengo que tener alguna base legal. Tengo que tener alguna base legal. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer? Yo, doctor. Vamos, léalo. Y dice así. Ya. Artículo 11. Delitos y faltas. Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Qué me dijo? Nada, ¿verdad? Unas maravillas nuestro código. Así que, o dejo a la dogmática penal, o dejo a la doctrina, o dejo a la jurisprudencia, o me tengo que buscar una base legal. Y yo me la tuve que buscar, pues. ¿Y dónde la encontré? ¿Saben dónde la encontré? La encontré en el Código Procesal Penal. Ustedes saben que cuando el fiscal acusa, tiene que establecer un delito o no. Y cuando el fiscal sobresee, también tiene que establecer por qué sobresee. Sobresee cuando no hay delito, ¿cierto? ¿O no? Y en el Código Procesal me encontré el concepto de delito. ¿Pueden creer? Artículo 344. Artículo 344. Ahí me define el delito. Nuestro Código Procesal Penal. Artículo 344. Lo leo, doctor. Por favor, con todo gusto. Artículo 344. Decisión del Ministerio Público. Dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa. En casos complejos y de criminalidad organizada, el fiscal decide en un plazo de 30 días bajo responsabilidad. El sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado.
el hecho imputado no es típico o concurre en una causa de justificación de inculpabilidad o de punibilidad. Ahí La nomás, acción, ahí nomás. Miren, ya me definió el delito el Código Procesal o no. Ya me dijo conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ya me lo dijo. Por lo tanto, si litigas en el Perú, papá, trabajas con 5 categorías del delito. Conducta, tipicidad, antijurídica, culpabilidad y punibilidad. ¿Por qué? Porque el código, cuando acusas, te exige esos 5. Y si no están las 5, cabe sobreseimiento. ¿De acuerdo? Pero yo sigo las teorías bipartitas. Yo creo en las estructuras que tienen que ver con el tipo global del injusto. Yo hablo de tipicidad positiva y tipicidad negativa. Yo sigo la teoría de los elementos negativos del tipo. Yo soy de los que creen que la punibilidad no es elemento del delito. Bacán. Bien por ti, hermano. Si la cultura es tan rica en Alemania, ¿por qué el próximo año no te vas para allá? ¿Se acuerdan la canción de los prisioneros? ¿Por qué no se van? No se... Y vuelves cuando la cultura está así en el Perú. ¿Cierto? Por ahora es lo que hay, ¿eh? ¿Cierto? Así que, si no te gusta que la punibilidad sea elemento del delito, te la tienes que soplar, porque en el Perú sí es elemento del delito de la punibilidad. ¿Estamos? Si no te gusta hablar de causas de justificación, si prefieres hablar de elementos negativos del tipo o de tipicidad positiva, espectacular. En el Perú vas a tener que hablar de causas de justificación. Cuando en la fiscalía me tocan audiencias sobre seguimiento y viene acá Guachafo y viene a hablar de elementos negativos del tipo, tipicidad negativa. Yo le digo, señor juez, hay que pedirle al colega que hable con propiedad, que se refiera a las figuras jurídicas como están en nuestro código, porque está confundiendo al público. No lo digo por usted, porque usted y yo sabemos derecho penal. ¿Me entienden? Es que tanta guachafería ya cansa, ¿verdad? Ya cansa. Nuestro código establece esos elementos del delito y esos son los elementos del delito. Para el Perú, claro está. Doctor, ¿pero no le parece que está mejor el tipo global del injusto? Tal vez. Doctor, ¿pero no le parece que la punibilidad no debería estar? Sí, también. Pero está, pero hermano, está. Está. Es lo que hay. ¿Cierto? Es lo que hay. En algún momento, nuestro código penal me va a hablar seguramente de un tipo global del injusto. O sea, si ni siquiera nuestro código es capaz de definir el dolo, si ni siquiera es capaz de definir el dolo nuestro código, Mónica, por favor, te escuchamos. Doctora Almanza, buenas noches. ¿Me escucha, verdad? Por supuesto, adelante, doctora, con todo gusto. Gracias. Bueno, una duda. En la que usted señalaba, no sé si es la teoría del funcionalismo, está dentro de lo que es la teoría pentapartita o pentatórica del delito, que usted señala y en la cual, pues, habla de la unión, ¿no? De esta teoría tripartita del delito y la bipartita. Claro, lo que pasa es que, gracias doctora Mónica, lo que pasa es que lo que yo estoy hablando es de una teoría que establece nuestro código. La teoría que establece nuestro código nos dice que el delito es conducta, tipicidad, antijuridicial, culpabilidad y punibilidad. Teoría pentatónica o pentapartita del delito. Muy bien, como lo dice usted. ¿Cierto? Muy bien. Hay quienes niegan la conducta como elemento y niegan la punibilidad como elemento. Son los que siguen a la teoría tripartita. ¿Qué dice? El delito es tipicidad, antijuridicial y culpabilidad. Teorías tripartitas, ¿verdad? Ya. Hay quienes dicen que son solamente 2 categorías del delito. El tipo global del injusto, que engloba la tipicidad y la antijuridicidad, y hablan de conductas típicamente antijurídicas o tipicidad positiva y negativa, tipo global del injusto y culpabilidad. Teorías bipartitas. Sí. Pero al final terminas estudiando parecido, porque agrupes o no agrupes, igual tienes que estudiar todo o no. Por lo tanto, esa diferencia entre bipartita, tripartita, pentapartita, en realidad es casi, digo casi irrelevante. ¿Por qué casi irrelevante? Porque al final tienes que estudiar todo. Así estudies, bajo los alcances de una teoría bipartita, tienes que estudiar causas de justificación. Así le llamas tipicidad negativa. Así le llames elementos negativos del tipo, tienes que estudiar causas de justificación. ¿De acuerdo?
y así no admitas que la punibilidad es elemento del delito, tienes que archivar como fiscal cuando el tema no es punible. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nuestra ley prima o no. Y en materia legal, en materia penal, ¿el principio de legalidad es fuerte o es débil? Principio de legalidad es fuerte, punto. Punto. Así que ahí ya no voy a perder más el tiempo. Pero sí les voy a decir, seguramente lo más chic, seguramente lo más nice hoy día es hablar de 5 categorías. Pero, seas funcionalista, seas finalista o seas causalista, eso sí es relevante. Porque hoy día ya no le podemos poner tanta importancia al finalismo, ni al causalismo, eso sí es relevante. Pero como agrupan los elementos, no es tan relevante, créeme. O sea, cómo agrupan los elementos no es tan relevante. ¿Ya? Muy bien. Vámonos para acá. Vamos entonces a analizar uno por uno cada elemento del delito. Doctor, buenas noches, disculpe, antes. Vamos. ¿Me escucha, doctor? Claro que sí. Doctor, solamente quería, me cabe la duda, no, si no le escuché bien el artículo, que me parece ese punto de partida, y bien lo ha dicho usted al encontrar la definición de la teoría del delito, en este artículo, dijo 344. 344, sí. Que regula el sobreseimiento. Dentro del sobreseimiento está, y lo ha leído vuestra colega. Vuestro colega. Sí, no lo escuché porque un poquito con los que hay un baja que tengo de la línea, entonces por decir 344. No, qué ocurrencia. ¿Qué ocurrencia? Para eso estamos. Vamos. Decisión del Ministerio Público es el sobreseimiento, ¿verdad? 2, ¿no? Ahí está, ¿no? ese es, tal cual. 344, numeral 2. 2. Excelente. Así es. Genial, doctor. Muchas gracias. ¿Qué ocurrencia? Vamos. Entonces, empezamos con el primer elemento de la teoría del delito, que es la conducta. ¿Sí? Muy bien. Gunther Jacobs, que es alguien a quien yo cito cuando hablo de esto, él dice siempre, el derecho penal está para proteger bienes jurídicos, aun cuando me digan que yo no digo eso. Porque la gente dice que Roxin y Jacobs se pelearon, porque Roxin dice que el derecho penal protege bienes jurídicos, y Jacobs dice que el derecho penal protege la norma y no bienes jurídicos. No es cierto. Jacobs mismo lo dijo cuando vino al Perú. Jacobs dijo, yo creo que el derecho penal protege la norma, pero también el derecho penal protege bienes jurídicos. Pero el derecho penal protege bienes jurídicos, dice Jacobs, no de cualquier hecho. El derecho penal protege bienes jurídicos de ciertos hechos. ¿Y de cuáles hechos? Primero, protege bienes jurídicos de hechos humanos. ¿Me siguen? Hechos humanos. Porque el derecho penal de nuestro hemisferio, el derecho penal que nosotros recogemos, que viene de Europa, España, Alemania, ese derecho penal que recogemos nosotros, porque nuestro derecho penal no recogemos de Estados Unidos, en su mayoría. Alguna figura por ahí, pero no recogemos en su mayoría el derecho penal. Ya que os dice, el derecho penal que recogemos en esta parte del mundo protege los bienes jurídicos, pero de hechos humanos. ¿Cierto? De hechos humanos. No de fieras salvajes, por ejemplo, ¿no? No le puedes oponer el derecho penal pues a unas fieras que te devoran en la jungla, ¿cierto? Porque ahí no está pensado el derecho penal. Y tampoco está pensado el derecho penal en extraterrestres, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos cómo es que funcionan, ¿verdad? Entonces, ni está pensado en extraterrestres, ni está pensado en fieras, ni está pensado en personas jurídicas. En Estados Unidos sí. El derecho penal angloamericano, el derecho penal anglosajón, está metiéndose de un tiempo a esta parte a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero nuestro Código Penal no está pensado en responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino en consecuencias accesorias. Y eventualmente en responsabilidad administrativa autónoma, ¿no? Ahora recién en estos tiempos en Alemania se está empezando a discutir si las personas jurídicas pueden responder penalmente, pero eso implica una reingeniería de la teoría del delito. ¿De acuerdo? Una reingeniería de la teoría del delito. Ya está. Entonces, nuestro Código Penal está pensado en hechos humanos. No animales, no de fieras, no de extraterrestres, no de personas jurídicas. Hechos humanos. 2. No en cualquier hecho humano.
en hechos humanos con control. En hechos humanos con control. ¿Cómo se llaman esos? Hechos humanos con control. Hechos voluntarios. Por lo tanto, cuando hay un hecho no voluntario, con una fuerza mayor, un caso fortuito, naturaleza, hecho de tercero, no va para el derecho penal. Porque para que un hecho sea relevante en materia penal, tiene que haber control. Tú tienes que controlar lo que haces. Si no controlas, ese hecho no es relevante para el derecho penal. ¿Se acuerdan de esa señorita que estaba manejando su carro en Javier Prado? Se salió de la pista y atropelló a unos ingenieros. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Ya. La teoría de su abogado era que la señorita actuó sin control. Por lo tanto, ese hecho era irrelevante en materia penal. Porque ella no actuó con control. Eso decía su abogado. Pero no lo pudo probar. ¿Y por qué decía que ella no actuó con control? Porque el abogado decía que la chica iba con su carro y otro carro le topó. Y cuando le topó, le hizo perder el control y se despistó. Si él hubiera podido probar eso, la chica no hubiera respondido. Porque así hubiera atropellado a 20 personas, habría actuado sin control o no. Y cuando tú actúas sin control, esa conducta no le interesa al derecho penal. ¿Se entiende? ¿Y dónde está eso? Sí. Artículo 20, inciso sexto. ¿Quién lo lee? Artículo 20, inciso sexto. ¿Está exento de responsabilidad penal quién? 26. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. Ahí está, ¿ves? Para responder penalmente, tu conducta tiene que tener control, porque si no tienes control, tu conducta es irrelevante penalmente. ¿Se entiende? ¿Y qué hubiera pasado si le habría chocado ese carro realmente al vehículo de la señorita y ella había perdido el control? Habría una fuerza irresistible, procedente de quién? De un tercero, ¿verdad? ¿Y cuándo sería de la naturaleza? Terremoto, tsunami, ¿no? ¿O no? ¿Ven? Entonces, tiene que haber control. Y segundo, para que el hecho sea penal, y segundo, para que el hecho sea penalmente relevante, tiene que haber conciencia. Porque un hecho tiene que ser humano, tiene que ser voluntario con control y tiene que ser consciente. ¿Y cuándo un hecho no es consciente? Un hecho no es consciente cuando no estás juicioso. Yo no sé, me han contado, a mí no me ha pasado, pero dice que a veces cuando tomas, a veces se te apaga la tele, ¿verdad? ¿Se les ha apagado la tele a alguno de ustedes alguna vez? ¿Qué es que se te apague la tele? ¿No te acuerdas? De nada. Amaneces abrazado del perro y no sabes cómo, ¿cierto? Pregunto, ¿eso es porque has actuado sin conciencia? Muy buenas noches, doctor, buenas noches. Una consulta, doctor. En mi caso, bueno, muy aparte de ser abogada, también soy efectivo policial. Mi consulta es, en muchas ocasiones me he tocado con personas que han sido abusadas por personas, o sea, por personas que han tomado o han bebido licor. Muchos de ellos decían, no me he acordado, no me acuerdo. Entonces, en esa situación, ¿cómo podemos hacer, doctor? Allá. Lo que pasa es que ahí se llama, hay una figura que se llama, y ahí estaba por llegar, y muchas gracias por el ejemplo, ahí estaba por llegar a algo que se denomina actio liberum causa. ¿Qué es la actio liberum causa? Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿Saben escuchar la canción? Ya, vamos. ¿Qué quiere decir eso? Si tú sabes cómo te pones, no tomes. Si tú sabes que cuando tomas te dan diablos azules, no tomes. Porque vas a responder, así no te acuerdas de lo que hagas, así no te acuerdas de lo que hagas, de lo que has hecho. ¿Por qué? Porque te has puesto en ese estado conociendo cómo te pones. Actio liberum causa se llama eso. Y usted doctor, buenas noches, pero ahora creo que es un agravante. Está utilizado como agravante en delitos sexuales ahora. Pero vamos,
está positivizado como agravante. Hoy día hay una modificatoria, la ley 33.888, la última ley de, ¿no? La ha metido como agravante el haber cometido esos delitos con ingesta de alcohol. Sí, pero vamos, ¿qué quiero decir yo? Ahí puede haber un tema de acto de libera causa. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Así hayas estado inconsciente, te hago responsable. ¿Por qué? Porque te has puesto en ese estado para cometer el delito. Entonces, ese reproche penal se anticipa al momento en que estabas sobrio y ahí te reprocho, porque te pusiste sobrio, estando sobrio te pusiste ebrio para cometer el delito. Conclusión, doctores, del primer elemento en teoría del delito, conclusión, cuando hay conducta relevante penalmente. Hay conducta relevante penalmente, primero, cuando hay un hecho humano, ¿cierto? Dos, cuando ese hecho humano es voluntario. Y tres, cuando ese hecho humano es consciente. Las tres cosas. Hecho humano, voluntario y consciente. Si el hecho humano no es humano, no hay conducta relevante en materia penal. Si ese hecho no es consciente, no hay conducta relevante en materia penal. Y si no es voluntario, menos. Claro, algunas personas repiten esto de manera mecánica y todavía se aprenden la palabrita fea. Y dicen, no se responde cuando hay fuerza física irresistible, cuando hay estado de inconsciencia y cuando hay actos reflejos. Fea. Sí, pero ¿para qué te vas a aprender de memoria si lo puedes entender? A mí no me interesa aprenderme de memoria algo, yo prefiero entender las cosas o no. Entonces, ¿cuándo respondes penalmente? Cuando has cometido un hecho humano, voluntario y consciente. Si tu hecho es humano, y además es voluntario, y además es consciente, vamos a mirar ahí recién si cumpliste o no tus roles. Vamos a mirar ahí si cumpliste o no tus deberes. Vamos a mirar recién ahí si incrementaste o no el riesgo permitido. ¿Se entiende el orden del análisis? Sí, sí, doctor, pero una consultita, y sin embargo, si el joven, por el ejemplo de la compañera, si el joven fuera su primera vez que toma y se pone en ese estado y viola a la víctima, pero es la primera vez que toma, o sea, él no sabía que podía quedar en ese estado y que no podía recordar las cosas después de haber tomado. ¿En qué caso sería ese? Yo tendría que probar que estuvo inconsciente como abogado defensor, tendría que probar que estuvo inconsciente. Pero seguramente los médicos me van a decir que si fue capaz de vencer la voluntad de una persona, si fue capaz de ultrajar a alguien y tuvo la destreza y la habilidad suficiente como para desvestirla y para forzarla sexualmente, no ha estado inconsciente. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que te libra de responsabilidad? No haber estado tomado. Lo que te libra de responsabilidad es haber estado inconsciente. ¿Y cómo se llama eso, doctora? Para ser específicos, se llama estado de ebriedad letárgica. ¿Qué quiere decir eso? Ebriedad letárgica. O sea, estás, como se dice, ya es hora, ya es hora. ¿Haz qué? Has apagado tele, ¿verdad? No te acuerdas de nada. Y la ciencia y los legistas y los psicólogos siempre nos han explicado a los fiscales que si una persona es capaz de violar no ha estado inconsciente. ¿Se entiende? Con lo cual, el alcohol va a ser un agravante, por la última modificatoria. La última modificatoria se pone como un agravante. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un tema en todo caso muy discutible, pero yo sí lograría probar que mi patrocinador estuvo inconsciente cuando realizó eso, no respondería. ¿De acuerdo? Porque yo no voy a aplicar acto de libera causa si es la primera vez, ¿cierto o no? Pero tendría que probar que estuvo inconsciente. Y esa prueba me parece algo complicada, doctora. Doctor, buenas noches. Doctor Jaime, por favor, adelante. Sí. Gracias, doctor. En un ejemplo, por decir, si un sujeto en estado de ebriedad ingresa a una bodega y pues sustrae, ¿no? Por decir, una caja de dulces, un ejemplo, ¿no? O de una caja de cualquier producto que haya en una bodega, ¿no? En estado de ebriedad, y se retira. ¿Tendría relevancia penal ese su actuar estando en estado de ebriedad?
No, porque hay una máxima de la experiencia, le voy a contar. Normalmente los sicarios, normalmente los asaltantes y la señorita que es policía que ha intervenido, no me va a dejar mentir, la señorita que es policía, normalmente los que van a cometer delitos de ese tipo siempre están o drogados o ebrios, ¿cierto? ¿Y eso por qué lo hacen? Para darse valor. La pregunta es, ¿eso cómo se llama? Se llama actio liberi causa. Yo me pongo en ese estado para cometer el delito, ¿verdad? ¿Ya? Y te voy a retrotraer la reproche penal al momento en el que te has puesto en ese estado. Vamos, claro, en el ejemplo que usted pone, como bien dicen las colegas, por el monto, etcétera, podría tratarse de una falta, pero no, la idea del doctor no ha ido por ahí. El doctor creo que ha querido un poco mirar el tema de lo que normalmente hacen los criminales de un tiempo a esta parte, que es estar drogados, estar en estado de ebriedad cuando hacen eso, ¿no? Pero ellos profesamente se cometen y se ponen en ese estado para cometer los delitos. ¿Ya? Ahí no te va a salvar el estado de ebriedad. Muy bien. Es más, como bien lo dijo la colega, en delitos sexuales esto ni siquiera es un atenuante, esto es una agravante, se agrava. Muy bien, conclusión, creo que todos estamos siguiendo un orden en el análisis, todos estamos siguiendo un orden en el análisis, y en ese orden en el análisis, lo primero que hemos establecido es si hay conducta penalmente relevante. ¿Y qué es conducta penalmente relevante? La conducta penalmente relevante es aquella conducta humana, aquella conducta voluntaria y consciente. Doctor, estuve hipnotizado. No va, no hay conducta consciente. El que está hipnotizado está inconsciente. Doctor, soy sonámbulo. Claro, todos somos sonámbulos cuando nos encuentran en una habitación que no es la nuestra, ¿no? ¿Cierto? Se supone que si eres sonámbulo tampoco vas a responder, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Doctor, muy buenas noches. Primeramente, felicitarlo por sus conocimientos y dedicación al derecho penal. Soy Gracias, Miguel doctor. González, le hablo desde Arequipa, soy estudiante de pregrado. Soy de pregrado. Y, doctor, una consulta. Justamente la otra vez estaba comiendo en un restaurante y escuché que una señora vino que le reclamaba al señor del que atiende, para desinfectar la comida. Era una pollería, ¿no? Entonces, él dice que el señor le echó alcohol a los ojos de la señora, y en el cual la señora dice que perdió la vista a causa de ese motivo. Pero viendo, doctor, yo he estudiado técnica en enfermería y, en algunos casos cuando hice mis prácticas aquellos años, doctor, era algo imposible, ¿no? Que haya sido por esta pérdida. Pero en este hecho, doctor, yo pienso que es atípico, porque si es que se configura un delito, doctor, de lesiones graves, puede ser porque la señora vino ya lo que le escuché a la señora era que había perdido el ojo, que ya había pasado médico legista, todo eso. Yo supongo al perder el ojo, la vista, mejor dicho, doctor, ya se configura el delito de lesiones graves, ¿no? Pero ahora, me puse a pensar y dije, si es que el señor tuvo la intención de echarle a los ojos, o sea, que creo que ninguna persona en su ser raciocinio no tiene esa intención, ¿no? Pero si es que por obra le ha caído, le va a provocar la pérdida de la vista. Entonces, pensándolo bien, viendo, ¿no? Pienso, doctor, que es atípico, pero como digo, si se configura delito, o sea, sería es que no voy a entrar en ese análisis, porque entrar en ese análisis implica hacer un análisis que le va a tocar hacer a un médico. Lo primero que tendría que decirme un médico es que si ese líquido, que no sabemos si era alcohol u otra cosa, efectivamente ha hecho que la señora pierda la vista. Y si ha perdido la vista como consecuencia de recibir ese líquido en el ojo, habría que analizar si es que esto es una conducta que vamos a imputar a título de dolo o a título de culpa, ¿cierto? Pero eso va a pasar por un análisis posterior. Pero sí es un tema que no lo va a resolver un abogado.
Eso lo tiene que resolver un científico del área de la medicina, ¿cierto? Un perito oftalmólogo y etcétera. Nos tendrán que responder acá. De repente era alcohol metílico y de repente el alcohol metílico deja ciego. No conozco de eso. Pero si esta persona conocía lo que hacía y conociendo lo que hacía el hecho, se podría trabajar hasta con dolo eventual. Pero eso lo vamos a ver en la parte de imputación subjetiva. ¿De acuerdo? Ahorita centrémonos en lo que estamos viendo. Entonces, vamos, recapitulando lo que estamos viendo. Lo primero que analizamos entonces es si hay una conducta penalmente relevante, ¿cierto? O sea, si esa conducta es humana, es voluntaria y es consciente. ¿De acuerdo? Si no hay conciencia, no hay conducta humana relevante que valga. Tiene que ser humana, voluntaria y consciente. Si estamos en una conducta humana, voluntaria y consciente, primer elemento cumplido. ¿Qué tenemos? El primer elemento de la teoría del delito satisfecho. ¿Qué es lo siguiente que analizamos en tiempos del funcionalismo, en tiempos actuales? ¿Qué es lo que analizamos? Si esa conducta, si ese comportamiento, que ya es relevante penalmente, superó o no el riesgo permitido. Si ese comportamiento superó o no el riesgo permitido. Si ese comportamiento incrementó el riesgo permitido. Esto es, si la persona que desplegó esa conducta cumplió o no sus roles. Se manejó dentro de las prohibiciones, prescripciones legales. Doctor Almanza, la persona se manejó dentro de el riesgo permitido, no lo incrementó. Terminamos de contar, ¿no? ¿Estamos? No incrementó el riesgo. Doctor, ¿qué cosa es el riesgo permitido? A ver, les voy a explicar qué es el riesgo permitido. Si lo entiendes como lo dice Roxin dice, vivimos en unos tiempos donde él coge conceptos de sociedades de riesgo, donde tenemos que vivir con muchos riesgos tolerados, con muchos riesgos permitidos. Por ejemplo, el tráfico automotor es un riesgo. Por ejemplo, el fumar es un riesgo. El consumir alcohol es un riesgo, pero son riesgos permitidos. El hacerse una cirugía plástica es un riesgo, el ir a un hospital es un riesgo, pero son riesgos permitidos. Entonces, ¿qué ocurre cuando la persona sufre un daño, sufre una afectación dentro de un riesgo permitido? ¿Qué ocurre cuando eso pasa? No le tiene que reclamar a nadie porque estaba ese riesgo permitido y ese riesgo permitido le generó el daño, así que a tu casa a llorar a otra parte. ¿Se entiende? Ejemplo, el señor está tan feliz que se va a una cantina a festejar. En la cantina se toma hasta la última gota de cerveza que venden en la cantina. Y encima la combina con whisky, que es lo que hay porque ya no hay cerveza. ¿Cierto? Y el señor cantinero le vende, hasta que el tipo pues colapsa de tanto alcohol que se ha vendido y se muere, como alcohólico. Yo pregunto, ¿el cantinero le vendió el trago o no? Pregunto, ¿el cantinero le vendió el trago o no? Sí. Claro que se lo vendió. Pregunto, ¿se murió? Sí. Sí. ¿Por el trago que le vendió? Sí. No. Por el trago que le vendió se murió, sí. Claro. Claro. Pregunto, ¿el cantinero responde? No. 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 ¿Por qué? Cumple con su rol. Cumplió su rol. Es que dentro del riesgo permitido es un riesgo permitido vender alcohol. Si el otro reventó por tomar tanto es su problema. Porque con esa misma lógica tendríamos que denunciarle el día que nos dé cáncer a los pulmones al que me vendió cigarros o no. O a la tabacalera. Son riesgos permitidos. ¿Quién te mandó tomar? ¿Quién te mandó fumar? Si ese riesgo te mata, te mata. ¿Cierto? Pregunto, ¿tomar Coca-Cola es un riesgo? Sí. Claro. Permitido. ¿Han visto cómo Ronaldo sacó de la mesa? Dijo, yo tomo agua, ¿verdad? Sí.
Y el que toma Coca-Cola y le da diabetes es su problema, pues es un riesgo permitido. Pregunto, ¿casarse es un riesgo? Sí. Permitido. ¿Tener pareja es un riesgo? Sí. También. Permitido. Entonces, ¿cuándo vas a responder? Los riesgos permitidos nos matan, ¿ah? ¿Cuándo vas a responder? Cuando incrementamos. Cuando incrementamos el riesgo permitido. Miren, les voy a contar algo que les va a dar mucha pena, ¿ya? Mucha pena. Y a mí me da mucha pena también. Durante años de mi vida trabajé en salud como asesor legal. Y cuando trabajé en la salud como asesor legal, estudié este tema, este fenómeno. Y ese fenómeno se llama las bacterias intrahospitalarias. Los hospitales tienen una cantidad de bacterias que ustedes no tienen idea, ¿cierto? Y no en el Perú, en el mundo. Internarse en un hospital es un riesgo bien alto, porque te puedes morir por una bacteria intrahospitalaria. O sea, tú te entras sano al hospital o con una dolencia X, pero no te mueres de la dolencia, sino de una bacteria intrahospitalaria. Y ese riesgo de los hospitales con bacterias intrahospitalarias es un riesgo permitido. Miles de personas se mueren al año por bacterias intrahospitalarias en el mundo. ¿Sí? ¿Alguien responde por eso? Nadie. ¿Por qué? Porque es parte del riesgo permitido de la salud. ¿Y cuándo se responde entonces si me da una septicemia en un hospital? Si alguien incrementó el riesgo permitido. ¿Y cuándo incrementas el riesgo permitido? No cambiaste las sábanas, compadre. Del anterior paciente te las has metido en la misma sábana. Ah, ya, incrementaste el riesgo permitido. No cumpliste los protocolos de seguridad. Operaste en un quirófano sin esterilizar. Incrementaste el riesgo permitido, compadre. ¿Me entienden? Rehusaste el material quirúrgico. Incrementaste el riesgo permitido. Pero si no has incrementado el riesgo permitido y el resultado es producto de ese riesgo que está permitido, nadie va a responder. Y te has muerto, pues. Es parte del riesgo permitido. ¿Estamos? Accidentes aéreos, accidentes terrestres, cánceres, afectaciones. El otro día venía un tipo a la fiscalía. Señor, me han estafado. ¿Qué ha pasado, hermano? Siéntate. A ver, estábamos inaugurando el nuevo código. ¿Qué ha pasado? He ido donde el brujo. ¿Y ahí? Me ha cobrado 500 soles. ¿Para qué? Para que vuelva el ser amado. ¿Y? No ha vuelto, pero. No ha vuelto. ¿Y ahí? ¿Tú le has pagado 500 soles? Sí. ¿Y no ha vuelto? No, hasta ahora estoy esperando, doctor. Sigue esperando, man. ¿Cierto? Sigue esperando, pues. La ley no está para proteger a los tontos. Si tú le has ido a regalar 500 soles al brujo, ese es tu problema. ¿O no? Porque yo pregunto, ¿es un riesgo permitido o no leer cartas en el Perú? ¿Es un riesgo permitido tener ese tipo de establecimientos en el Perú? Si me dicen que no, tendrían que ser operativos de hacer un penal para llevarlos a todos ellos, ¿ah? Sí es permitido. Entonces, pues no te quejes, si has sido voluntariamente y le has regalado tu plata. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. ¿Cierto? O sea, vamos, tampoco me pidas que el derecho penal te solucione ese tipo de problemas. Eso es parte del riesgo permitido, está permitido eso. Allá tú que le has ido a regalar tu plata, pero me ha mentido. Es que hay un margen de error, pues te va a decir el brujo, algunos seres amados no vuelven. Y tú estás en ese margen de error. Pero he llevado la foto. Sí, pues, hermano. ¿Ves? Entonces, conclusión. Miren cómo miren, ¿qué les dije? Para que haya delito tiene que haber toda una cadena de filtros, ¿o no? Sí. ¿En cuál filtro se pudo haber quedado el hecho? ¿El hecho se pudo haber quedado en el conducta o no? Pasó conducta. Segundo filtro, ¿cuál es? Filtro de imputación objeto. Sí. Pregunto, ¿se puede quedar ahí o no? Sí. Se puede quedar ahí.
¿Y qué pasa si pasa el filtro de imputación objetiva? Porque sí incrementaron el riesgo permitido. Si pasa el filtro de imputación objetiva, te vas al filtro de imputación subjetiva. Y de ahí te vas así a cada uno de los filtros. No, y si llego al final de los filtros, con lo que yo dije, llego al final de los filtros, allá, al final de los filtros está la cárcel, man. Ahí vas entrando de frente con tu frazada, ¿cierto? Porque ya pasaste por todos los filtros. Doctora Zoila. Disculpe, doctor, buenas noches. Por favor, adelante. Quería hacerle una consulta acerca de eso de las creencias de cada persona, ¿no? Y, por ejemplo, doctor, en caso de que, por ejemplo, yo, soy creyente en eso de los brujos y eso, ¿no? Y digamos que por ahí me voy a consultar a un brujo porque me siento mal de alguna dolencia y él me dice que me han hecho males. Entonces él me dice, dame tanto y esta medicina que te voy a preparar te va a hacer curar. Y doctor, en ese caso, digamos, al darme un medicamento que no está bien para mi salud, estaría afectando contra mi vida, ¿no? Entonces, en ese caso, doctor, ¿cómo sería? Eso es otra cosa, porque eso ya está superando el riesgo permitido de la brujería. Eso ya está superando el riesgo permitido de los adivinos, de los chamanes. Ellos no están permitidos que te den nada para que tomes, porque si te dan algo para que tomes, ya están superando ¿qué cosa? El riesgo permitido. Permitido, claro. Ya están yéndose arriba del riesgo permitido. A ver. Claro, doctor, porque por ejemplo, yo vivo en Ancash y en esta zona de Ancash, por ejemplo, la gente pues es muy creyente en estas cosas. Exacto. Y he visto casos en los cuales mis vecinos inclusive dicen, pues no, que ese señor sabe. Por ejemplo, ha robado algo, y van y hacen leer sus velas, que no sé qué, y dicen, no, ha sido tal, exacto, ha sido tal. Ya, entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a prenderle la vela negra y se va a morir. Pasa 1 o 2 años y el señor se muere y ya pues dicen, ¿no? Se cumplió. Y justamente a eso me refería, doctor. Muchas gracias. Pero no, qué ocurrencia. Muchas gracias a ti más bien por la intervención. Eso es lo que me gusta, de tener sesiones con ustedes, con intervenciones, ida, vuelta, conversamos y hacemos algo muy parecido a un salón de clases, ¿o no? Pero ¿sabes qué es lo más terrible para mí? Lo más terrible para mí es cuando yo me siento en un tema virtual, todos tienen su micro apagado, todos tienen ¿cierto? Todos tienen su cámara apagada, yo hablo, ¿cierto? ¿Sabes qué parece? Parezco locutor de radio, ¿cierto? Y cuando termino, no saben cuán aburrido me siento. Pero así, interactuando, intercambiando, el tema es muy interesante y podemos avanzar mucho y podemos discutir, intercambiar puntos de vista. Bien. Doctor, una consulta. Sí. Respecto a este tema, seguramente algunos lo han definido y en clases soy su interpretador, nos hablan de imputación a la víctima. Yo como actor de ese hecho, que no es delito evidentemente porque hay una imputación a la víctima, la imputación a la víctima es el riesgo permitido por el que se presume víctima. ¿Qué categoría del delito estaría afectando directamente para que no sea considerado como tal, doctor? No, es que yo no estoy hablando difícil. Yo no estoy hablando difícil hoy día. Yo no estoy diciendo hoy día... ¿Qué estoy diciendo? ¿Se supera el riesgo permitido? ¿Estoy diciendo nada más o no? ¿O me estoy luciendo hoy día? No, ¿verdad? Porque si me estaría luciendo, estaría hablando así. ¿Eh? Si me estaría luciendo, estaría hablando así. Estaría diciendo... La imputación objetiva tiene categorías que tienen que ver con la prohibición de regreso, con la imputación a la víctima. La imputación a la víctima tiene varias excepciones en doctrina. La imputación a la víctima también se conoce como autorresponsabilidad del agente, como autodeterminación del daño, como imprudencia del que padece el daño, como culpa por tercero, etc. Me pongo a hablar del rollo. Y le digo, tiene 3 presupuestos la imputación a la víctima. Primer presupuesto, que la víctima actúe voluntariamente. Segundo presupuesto, que el otro no sea su garante. Y tercer presupuesto, que la víctima no esté en una posición de riesgos no permitidos. Vamos, yo pregunto, si me pongo en ese plan a explicarte derecho penal, con ese tipo de nivel, no estaría en una sesión introductoria, en un diplomado de derecho penal, ¿o sí? Ya estaría, no, sí se me comprendería, pero ya estaría en una sesión más avanzada, ¿verdad? Hoy día, ¿qué cosas quiero? Quiero darles un panorama para que ustedes entiendan.
Y vamos. Sí, dentro de imputación objetiva, una de las figuras se llama autopuesta en peligro, imputación a la víctima, hecho determinado. Sí, una de las figuras se llama así y tiene presupuestos, cierto. Pero todavía no estamos entrando en el momento de complicarnos la existencia. Estamos todavía sobrevolando algo genérico. ¿Cómo Sí, doctor. Yo lo planteo sobrevolando a 40.000 pies y luego bajamos. Pero ¿qué pasa si no entendí el panorama? No voy a entender lo menudo. Les pido disculpas para los que estoy explicando de manera muy básica. No, Perdón. está bien, doctor, está bien que empecemos por lo básico para poder comprender después lo que viene, lo más complicado, Excelente, ¿no? doctor. Sí, Vamos, maestro, muy bien. excelente es la mecánica que está llevando. Yo le entiendo porque lo está haciendo muy dinámico y se le entiende correctamente. Muchas Es gracias, didáctico, doctores. doctor. Gracias. Vamos para adelante entonces. Seguimos para adelante. Vamos. Entonces, cuando ya establecí que tengan cuidado con los micrófonos nada más para que no se filtren sonidos. Cuando ya establecí que hay una conducta relevante penalmente, lo siguiente es ver si esa conducta incrementa o no riesgos permitidos. ¿Cierto? Porque si esa conducta no incrementa riesgos permitidos, porque si esa conducta no se sale de los roles, esa conducta no defrauda expectativas sociales, esa conducta no es una conducta que merece una imputación penal. Porque en palabras de Roxin, merece una imputación penal la conducta que incrementa el riesgo permitido. En palabras de Jacobs, merece imputación la conducta que incumple el rol y defrauda expectativas sociales. Jacobs le agrega cositas más bonitas y dice, vamos a hacer una imputación, ¿para qué? Para desincentivar la comisión de delitos, restableciendo la vigencia de la norma a través de una sanción, con una comunicación negativa que hacemos a todos de lo que le pasa al que incumple una norma. Sí, la dialéctica de la pena de la que habla Jacobs. La persona que incumple su rol niega la norma, viene el derecho penal y le niega su conducta, y esa doble negación viene una afirmación que es el restablecimiento de la vigencia de la norma, como dice Jacobs. Por lo tanto, la norma recupera su vigencia, la sociedad en la que vive esta persona con normas sigue funcionando. Palabras de Jacobs. O palabras de Roxin, simplemente, lo que mantiene el equilibrio en una sociedad son los riesgos que no se incrementan. Entonces, eso de la imputación objetiva es muy importante porque nos permite analizar que no siempre que hay un daño al patrimonio, a la salud, a la vida, a los bienes jurídicos, alguien tiene que responder. Porque muchas veces esos daños son daños que no corresponden a incrementos de riesgos permitidos. Y son daños con los que tenemos que vivir. Porque las sociedades no podrían avanzar sin riesgos permitidos. Y el riesgo es eso, pues porque genera daños. Miren, ¿cómo nos habríamos estancado en el desarrollo de las civilizaciones en el mundo si no permitiríamos riesgos? No habrían construcciones, no habría transporte aéreo, no habría transporte terrestre, no habría medicina, no habrían hospitales, ¿cierto? ¿Se imaginan cómo sería el estancamiento si no permitiríamos riesgos? Y cada vez permitimos más riesgos y más riesgos. Por eso es que vivimos en una sociedad que se dice sociedad de los riesgos, pero riesgos controlados. Entonces, ¿cuándo interviene el derecho penal? Cuando se incrementan esos riesgos. Ejemplo, simple. ¿Conducir un vehículo es un riesgo? Sí. ¿Permitido? Sí. Pero ¿cuándo incremento el riesgo de conducir un vehículo? Cuando acelero. Cuando acelero, esto es velocímetro, 120. Velocidad permitida, 80. Ya incrementé el riesgo permitido. Doctor, cuando se conduce en estado de ebriedad también. También incrementé. No solo incrementé allí el riesgo permitido, allí creé un riesgo no permitido. ¿Por qué? Porque dos riesgos permitidos los junté. Y al juntar dos riesgos permitidos, acabo de crear un riesgo no permitido. ¿Cuál es ese? Conducir en estado de ebriedad. ¿Conducir un vehículo es un riesgo? Sí, permitido. ¿Consumir alcohol es un riesgo? Sí, permitido también. Pero si junto a los dos, ya acabo de crear un riesgo no permitido, que es conducir en estado de ebriedad. ¿Estamos?
Mío es, doctor, buenas noches. Una consultita. No me digas. Aprovechando este momento, doctor, no sé si podemos participar sobre el tema de los delitos contra el patrimonio. Por ejemplo, tenemos receptación, hurto, robo, etc. El punto esencial, central de estos delitos, por ejemplo, doctor, ¿cómo usted los considera? Doctor, un momento, por favor, disculpe, sino que el doctor se le ha desconectado su audio. Se ha desconectado, ¿no? Sí, un momento, por favor, ¿sí? Sí, creo que me he vuelto a conectar. ¿Me vuelven a ver? Perfecto, doctor. Ya, algo me preguntaban por ahí. Estaba preguntando sobre el tema de los delitos contra el patrimonio. Sí, claro. En este caso, hurto, receptación, por ejemplo, que es una situación que también, lógicamente, está ya tornándose un poco complicado, pero en ciudades o en sociedades con faltos de información, ¿cómo usted lo podría considerar esto, doctor? Por ejemplo, tenemos en estos momentos en la selva peruana delitos que se repiten en cuanto se refiere al tema de receptación. Entonces, estos delitos, por ejemplo, se repiten constantemente en la selva peruana, pero esto es por la falta de cultura, de repente que la población no toma conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención que se deben de adoptar a nivel del Ministerio Público? Usted, que es también conocedor de esta materia, doctor. Claro, pero yo no me quiero salir del tema, porque meterme en prevención, meterme en función de la fiscalía, no es lo que nos ha traído hoy día, ¿cierto? Y al final terminaría hablando de una cosa distinta a la que nos hemos venido a sentar. Entonces yo lo que les pregunto es que vengan sobre todo, pero sobre lo que estamos conversando, porque si no terminamos hablando de otras cosas. Yo les ruego que en el interno de pronto me mande un mensajito por WhatsApp y lo conversamos. Pero vamos, volvamos al tema. A ver. Sí, maestro. Volvamos al tema. Entonces, vamos. ¿Qué ocurre? Hay imputación objetiva cuando se incrementan esos riesgos permitidos. Demasiados riesgos permitidos existen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Un carro con revisión técnica está en el riesgo permitido, pero un carro sin revisión técnica ya está en el riesgo no permitido. Un conductor que maneja 6 horas y duerme el resto está en el riesgo permitido, pero un conductor que lo obligan en la empresa de transportes a manejar 12 horas sin dormir está en el riesgo permitido. No, doctor. Y ya incrementó el riesgo. Sí. ¿Ven? Entonces, todo está protocolizado, todo está normado. ¿Dónde encuentro los riesgos? Por ejemplo, en función pública. Los riesgos permitidos, ¿dónde encuentro? ROF, MOF, directivas, reglamentos, ¿cierto? ¿Qué más? Leyes, vamos, estatutos, hasta las comunidades tienen roles, donde están estipulados los estatutos de cada comunidad, ¿cierto? Entonces, todas las actividades tienen riesgos que están estipulados y que están controlados. La actividad médica tiene un montón de protocolos médicos. La actividad fiscal tiene un montón de protocolos. ¿Y cuándo yo voy a saber que he incrementado el riesgo permitido? Cuando me salí del tema de los protocolos. Tenemos que propender a una sociedad que ya casi todo lo normativice. ¿Estamos claros? Miren, en el Perú hoy día tenemos que, de a pocos, irnos acercando a las sociedades más avanzadas. ¿Y cuándo una sociedad avanza más? Cuando casi todo lo regula. Por lo tanto, estamos ¿en qué? En riesgos permitidos casi estandarizados. Hoy día está estandarizado el riesgo permitido del tránsito, porque casi todo está con velocidades permitidas. Tenemos reglamento de tránsito, ¿cierto? Las clínicas tienen reglamentos cómo se maneja. Los bares tienen reglamentos. ¿A quién le venden alcohol? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cierto? Casi todas las actividades ya están tendiendo a eso, a normativizarse. Casi todas las actividades están tendiendo a tener estandarizados sus procedimientos, sus comportamientos, sus riesgos. Va a llegar el momento en el que hoy día se habla del compliance, ¿cierto? Políticas de prevención respecto a ¿qué? A personas jurídicas. Porque ya se está tendiendo
a que las personas jurídicas también respondan penalmente. Entonces, cuando el tema esté normativizado, las personas jurídicas van a poder responder penalmente. ¿Y cómo le vamos a ver el tema penal a la persona jurídica? Verificando si cumplieron sus riesgos permitidos. Y no tienes que ser persona natural para responder penalmente si esto se estandariza, porque hasta las personas jurídicas van a tener riesgos controlados, permitidos, y se va a ver si la persona jurídica responde o no, si es que cumplió riesgos permitidos. A ver, los que todavía están escépticos con lo que les estoy diciendo, váyanse a cualquier discoteca. Después de lo de Utopía, ¿qué cosa van a mirar? Extintores, salidas de emergencia, Señalizaciones. señalización, así es, luces en el piso. ¿Por qué? Porque son políticas de prevención que tienen que cumplir, de lo contrario incumplen el riesgo permitido y responden penalmente. ¿Se entiende? Doctor, una consultita, buenas noches. Sí. Sí, en primer término, pues no, felicitarlo por su excelente ponencia, justamente acerca de lo que está hablando y del ejemplo, doctor, que nos está proporcionando. ¿Qué pasaría si, pues, no, estando en el riesgo permitido, estamos, por ejemplo, estoy manejando bueno, conforme a la velocidad permitida, pero ¿qué es lo que sucede cuando justamente hay un robo y estoy manejando, ¿no?, a la velocidad permitida y el ratero ingresa y yo, pues, no, lo accidento, lo atropello, mejor dicho? ¿Respondo penalmente? No, porque es parte del riesgo permitido de conducir a la velocidad permitida. Usted no ha incrementado ningún riesgo. ¿Cuál es el riesgo que ha incrementado usted? ¿Cierto? No ha incrementado ningún riesgo, porque usted está manejando a la velocidad permitida, y un vehículo es un riesgo permitido constante, porque un vehículo, ¿qué es lo que hace? Anda a cierta velocidad y pesa ciertas toneladas, y si eso le toca a un ser humano, ¿lo destroza o no? Claro. Pero ese riesgo permitido, ¿qué implica? Parar en el semáforo. Ese riesgo permitido, ¿qué implica? Respetar los pares. Ese riesgo permitido, ¿qué implica? Andar a la velocidad permitida. Pero yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, como fiscal, veo un tipo que se siente más hombre cuando le abre el tubo de escape a su carro, anda a toda velocidad, se cruza el semáforo en rojo y va porque él es el papi, y se choca, y atropella a alguien? Y viene su abogado y me dice, ¿cómo va a tipificar el hecho, señor fiscal? Y le digo, ha incrementado el riesgo permitido. Sí, pues ya le he dicho a mi patrocinado que una terminación anticipada de delito de lesiones porque ha lesionado a una persona culposa. Y yo sonrío. No. Su cliente actuó con dolo, hermano. ¿Con dolo? Con dolo. ¿Por qué? Porque incrementó el riesgo permitido, conoció que incrementó el riesgo permitido, el dolo es conocimiento, conoció que incrementó el riesgo permitido y siguió para adelante y no le interesó. Y eso se llama dolo eventual, doctor. Conoces que estás incrementando el riesgo permitido y sigues para adelante. Así que le voy a imputar por dolo. Doctor. Sí, pues. Ahí podemos hacer más bien terminación anticipada, le digo. ¿Cierto? Pero no principio de oportunidad, terminación anticipada. Se me está ocurriendo pena efectiva. Doctor, pero yo le voy a ir a juicio y le voy a ganar para que eso es culposo. Vamos a juicio, que litigaremos. Yo sigo pensando que es dolo. ¿Se entiende? Y eso es dolo, pues. Porque en temas normativos, que son los que hoy día están ya de aplicación, cuando hay dolo, cuando yo conozco el riesgo permitido, y conociendo el riesgo permitido que estoy incrementando, conociendo que me estoy yendo arriba del riesgo permitido, sigo para adelante. O sea, ¿quién actúa con dolo? El que se enfrenta con la norma, la pecha. Me enfrento con la norma, la pecho. ¿Cierto? Ese actúa con dolo. ¿Qué es dolo? Gracias, doctor. Muy amable. Dolo no es conocimiento. Dolo es conocimiento. Dolo es conocimiento. La conciencia se estudia en el primer elemento, conducta. La conciencia no se estudia en dolo. La conciencia se estudia en conducta. Para que haya conducta tiene que haber conciencia, ¿cierto?
El dolo que cosa Y es, voluntad el dolo es conocimiento. ¿Ven? Entonces este man va a responder por lesiones, homicidio, doloso. ¿Por qué? Porque incrementó el riesgo, conoció que incrementaba el riesgo y siguió para adelante. Doctor, ¿y la culpa? La culpa es el desconocimiento. Actúas con culpa cuando no conoces. La diferencia entre dolo y culpa es que en la culpa no conoces lo que haces. ¿Y por qué respondes? Porque si hubieras sido diligente, si hubieras tomado los deberes de cuidado, hubieras conocido. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Gracias, doctor, muy amable. No te preocupes, doctor. Esa es la diferencia entre dolo y culpa. Entonces, miren, vamos avanzando en el análisis. Nos vamos adentrando y vamos yendo de menos a más en el análisis. ¿Qué es lo que yo quiero hoy día dejarles? Todavía no estamos entrando a profundizar nada. Todavía no estamos entrando a las figuras de imputación objetiva. Porque si yo quisiera hablar hoy día de figuras de imputación objetiva, ¿de qué estaría hablando? De imputación a la víctima, de principio de confianza, de prohibición del egreso, de incremento, disminución del riesgo, de no neutralización del riesgo de quien tiene la obligación de hacerlo. Me estaría metiendo a figuras de excepción a la imputación objetiva como conductas que tienen que ver con riesgos mínimos, riesgos me estaría metiendo al tema del ámbito de protección de la norma, me estaría metiendo al tema de las conductas alternativas con arreglo a derecho y estaría profundizando en imputación objetiva, pero no es mi idea. Mi idea, ¿cuál es? Hacerles ver hoy día una cosa. Primero analizo si hay conducta. Cuando ya tengo claro que hay conducta, analizo si esa conducta es imputable objetivamente a la persona. Analizando todo el tema de los riesgos, ¿cierto? De los roles. Cuando esa conducta le es imputable objetivamente a la persona, miro si es imputable subjetivamente. O sea, si hay dolo o si hay culpa. ¿Se entiende? Hay dolo cuando hay conocimiento. Cuando conociendo se enfrenta con la norma. Y hay culpa cuando no conocida. Si le es imputable a la persona objetiva y subjetivamente, verifico si están los elementos normativos y descriptivos del tipo. Si están los elementos normativos y descriptivos del tipo, hay tipicidad. Con lo cual ya tengo dos elementos con check, ¿sí o no? Tengo dos elementos con check. Primer elemento con check, conducta. Segundo elemento con check, tipicidad, ¿verdad? Pregunto, ¿ya va a la cárcel o sigo analizando? Sigue analizando, doctor. ¿A dónde Son 5 pasa? elementos. ¿A dónde paso? A la antijuricidad. Y ahí analizo. Si esa conducta que es típica, tiene causas de justificación. Si esa conducta que es típica, el ordenamiento jurídico la justifica. Y ahí tengo que ver artículo 20, las causas de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación que establece el artículo 20? El artículo 20 me establece varias causas de justificación. El artículo 20 me establece entre las causas de justificación, primero, estado de necesidad. Legítima defensa. Estado de necesidad justificante, no disculpante. Estado de necesidad justificante. Legítima defensa. Obediencia debida. Consentimiento del titular del bien jurídico protegido de libre disposición. ¿Cierto? ¿Qué más? Ejercicio de derecho oficio, cargo. Esas son las causas de justificación. Doctor, si hay una causa de justificación, ahí terminamos. La conducta era típica, pero no es antijurídica. ¿Cómo así? ¿Sacaste tu arma? Controlaste lo que hacías. Hay control. Hay voluntad. Hay control. Hay voluntad. ¿Estabas consciente? ¿Es un hecho humano? Hay conducta. ¿Disparaste a la persona en la cabeza? Sí. ¿Incrementaste el riesgo y disparaste a la cabeza? Sí. ¡Pum! Muerto. ¿Lo hiciste con conocimiento? Sí. ¿Incrementaba? Sí. Tipicidad. Vamos. ¿Estaba permitido? Vamos a ver si la ley le permitía eso. Causas de justificación. Si la ley le permitía eso. ¿Por qué? Porque había necesidad de defenderse. Había legítima defensa. ¿Qué había? Agresión ilegítima. ¿Se entiende? Que había falta de provocación, que había necesidad racional de utilización del medio empleado, con lo cual había legítima defensa. Por lo tanto, chao. ¿Qué cosa no hay? ¿Qué no hay? No hay delito. ¿Por qué? Porque la conducta será típica, pero no es antijurídica. Hay causas de justificación.
¿Sí o no? ¿No se entiende? Otro ejemplo. Otro ejemplo de causas de justificación. A ver, incendio. No sé ustedes habrán visto, pero en Lima, en la mayor parte de los barrios, por alguna razón, le han metido rejas a las calles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un incendio? Vienen los bomberos con su sirena y las rejas están cerradas y el carro de los bomberos no puede pasar. Y el que tiene la llave nunca está ubicable y la casa se está incendiando y hay gente allí. ¿Qué hacen los bomberos? Esperan que llegue el que tiene la llave, ¿verdad? O le meten el carro y destrozan la reja. Destrozan la reja, doctor. Por supuesto, se cansan. Vienen a velocidad, más bien el carro de bomberos retrocede, acelera y ¡boom! Abrieron tremendo armatoste los bomberos, pues la reja la abre como mantequilla, ¿verdad? Y pasaron. Candado tirado, la reja destruida. Sacaron a las personas. Pregunto. Analicemos penalmente. ¿Actuaron con control? Sí. ¿Con conciencia? También. ¿Es hecho humano? Sí. Hay conducta. 2. Pregunto. ¿Está permitido romper rejas? No, ¿verdad? Hasta incrementar el riesgo permitido, sin duda. ¿Verdad? ¿O no? ¿Actuaron con dolo también o no? Sí, doctor. Pregunto. ¿Lo que han hecho está justificado? Está justificado. Claro, porque la ley te justifica afectar un bien menor. Sí, ¿Para qué? doctor. La ley te justifica afectar un bien menor ¿para qué? Para proteger de mayor relevancia. Dar otra tragedia mayor. ¿Eso cómo se llama? Estado de necesidad justificante. Protegido la vida. Afectas un bien jurídico de menor valor para salvar uno de mayor valor. ¿Qué afectaste? Patrimonio. Sí, pues destrozaste la vida. No, por la vida, pues. Pero para salvar la vida, tal y cual, estado de necesidad. Y el estado de necesidad es una causa de justificación. ¡Pum! Hasta acá llegó. No hay delito. Hay una causa de justificación. ¿Ven? Estás analizando en orden. Volvamos al 344. Dice, conducta típica, ¿qué más? Antijurídica, ¿cierto? Vamos. Termino. No hay ninguna causa de justificación, sigas analizando. Porque ya tienes otro check. Hay conducta, hay tipicidad y hay antijuricidad. ¿Y el tipo está casi preso o no? Les cuento un secreto, Si en el análisis llegas acá, a conducta típica y antijurídica, si analizas hasta acá, conducta típica y antijurídica, hasta acá llegaste. Ya tienes que meter la mano al bolsillo, porque vas a pagar reparación civil. Porque si llegas a conducta típica y antijurídica, cabe reparación civil. Sí o sí vas a pagar reparación civil. ¿Por qué? Porque tu conducta es típica y es antijurídica. Y esos son los elementos de la responsabilidad extracontractual. Hecho antijurídico que genera un daño. Punto. Ya estás muerto. Vas a pagar reparación civil. Cuando analizamos culpabilidad, ¿qué estás jugando? Ya perdiste reparación civil. Vas a pagar reparación civil. Cuando pasamos a culpabilidad, ¿qué te estás jugando? ¿Ya te estás jugando a la cárcel o no? La pena. La pena nada más. Culpabilidad es solo para ver pena. Llegaste a antijurídica, si tu conducta es típica y antijurídica, ya te vas a mojar con la reparación civil. Doctor, una consulta, pero si es justificante también va a pagar reparación civil, por ejemplo, en el ejemplo de los bomberos. No van a pagar reparación civil. Te estoy diciendo si no está justificado. Ah, ya. Bueno, ¿me entiendes? O sea, el caso de los bomberos no llegó a antijurídica, el caso de los bomberos se quedó en antijurídica. ¿Y el caso de los bomberos se quedó en antijurídica o no? Sí, doctor. El caso de los bomberos se quedó en antijurídica. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cuándo pagas reparación civil? Cuando pases antijurídica. O sea, cuando tu conducta es típica y además es antijurídica. Es antijurídica. ¿El caso de los bomberos es antijurídica? No. Ah, entonces los bomberos no pagan reparación civil. ¿Por qué? Porque su conducta es justificada, ¿cierto? ¿Quién paga reparación civil? El que pasa antijurídica. Porque la culpabilidad solamente le va a tener que ver con la pena. ¿Y qué? Yo pregunto, si tú lo matas a alguien en legítima defensa, ¿le pagas reparación civil? No. No. No.
¿Qué le vas a pagar? ¿Tu conducta antijurídica? No, tu conducta justificada. No ha sido antijurídica. No ha sido antijurídica, exacto. ¿Cuándo pagas reparación civil? Cuando tu conducta sí es antijurídica. ¿De acuerdo? Doctora, si estamos analizando culpabilidad, ¿es por qué? Porque sí es antijurídica. Porque no estaríamos analizando culpabilidad si la conducta no fuera antijurídica. Si la conducta no fuera antijurídica, nos hubiéramos quedado ahí, ¿sí o no? Pero si estamos analizando culpabilidad, ¿por qué es? Porque la conducta es antijurídica. Muy bien. ¿Y qué analizamos en culpabilidad? ¿Qué analizamos en culpabilidad? La pena. Vas a merecer pena, pero ¿qué se analiza en culpabilidad? Pues se analiza primero, responsabilidad. reprochabilidad. Reprochabilidad. Y cuando a una persona le reprochas lo que ha hecho, ese injusto, esa conducta antijurídica, Capacidad. ¿cuándo le reprochas? Cuando tiene capacidad penal, más de 18 años. Excelente. ¿Cuándo más le reprochas? ¿Cuándo más le reprochas? Cuando está lúcido, cuando no está privado de discernimiento. Porque si está enajenado mental y no comprende lo que hace, no le reprochas. No sería... Inimputable. Sería antijurídica. La inimputabilidad no es reprochable penalmente, ¿cierto? Pero el loco paga reparación civil. El menor de edad paga reparación civil. Nada más no va preso. Se le impone una medida de seguridad. Así es. No va preso, va con una medida de seguridad. Y el menor de edad tampoco va preso, va con una medida educativa. Socioeducativa. Exacto. Muy bien. Doctor, Socioeducativa. Pero vamos, me han hecho una pregunta que es fundamental. Y voy a responderla. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de necesidad justificante y el exculpante? El estado de necesidad justificante hace que el Estado te justifique lo que has hecho, pues. A lo mejor te justifica sacrificar un bien de menor valor, rejas, para salvar un bien de mayor valor, vida o no. Vida. Ya está. ¿Qué es el estado de necesidad exculpante? El Estado no te lo justifica, pero no te lo reprocha. El estado de necesidad exculpante se estudia en culpabilidad, con lo cual no te lo justifica, pero tampoco te manda preso. Te dice ya indemnízate. Págale su reparación civil. No está justificado lo que has hecho, pero no te lo puedo reprochar. ¿Se entiende? Un accidente de tránsito, ¿no? No. Cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan el avión que se cayó en la cordillera? Ya. Y se comieron los unos a los otros. Sí. Hasta hicieron una película, ¿recuerdan? Viven. Sí, en Chile, creo que... Algunos viven. Argentina. Sí, viven. Ya, ahí, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Argentina. Argentina, ¿qué ocurrió allí? Se comieron entre ellos, lo mataron para comérselo. El Estado no te justifica eso. Porque son bienes. En el Estado de necesidad justificante hay un bien de mayor valor que yo salvo sacrificando un bien de menor valor. En el Estado de necesidad exculpante los dos bienes son de igual valor. Entonces el Estado jamás te va a justificar hacer eso. Te justifica afectar un bien de igual valor cuando el bien de igual valor te agrede. Eso es legítima defensa. Pero el otro no te está agrediendo. ¿Cierto? No hay agresión ilegítima. El otro está tranquilo y tú lo afectas. ¿Y por qué no te lo... Exacto, es vida por vida. ¿Y por qué no te lo justifican? No te lo justifican porque el otro no te está agrediendo. Y tú lo afectas. ¿Y por qué? Porque falta reproche. Porque no te podemos reprochar haberlo hecho. Sin embargo, no te lo vamos a justificar. Por lo tanto, vas a pagar reparación civil, pero no te lo vamos a justificar. No vas a ir preso. Pero como no te lo justificamos, vas a pagar reparación civil. Pero, te vas a salvar de la cárcel. Porque no hay reproche. Entonces, ¿qué más se estudia en culpabilidad? Se estudia imputabilidad, enajenados mentales, menores de edad, inimputables. ¿Qué más se estudia? Reprochabilidad. Estado de necesidad exculpante, miedo insuperable. ¿Qué más se estudia? Conocimiento de la antijuricidad. No te puedo reprochar si no conocías la antijuricidad de lo que hacías. Por ejemplo, las personas que no están comprendiendo lo que hacen, porque son pues personas que por su nivel socioeducativo cultural pertenecen a alguna comunidad pues nativa, altoandina. Es un error de comprensión culturalmente condicionado, ¿verdad?
No te podemos decir que entiendas nuestras normas de sociedad. Se llama error de prohibición, error de comprensión culturalmente condicionado. El error de prohibición no quiere decir que sepas el Código Penal. Ni los abogados sabemos, van a saberlos. No, no te estoy diciendo que conozcas el Código Penal. ¿Qué te estoy diciendo? Que conozcas los conceptos genéricos respecto a qué? Los conceptos genéricos respecto a lo permitido y lo no permitido en la sociedad. A eso se refiere el error de comprensión y el error de prohibición. Y al que no conoce, ni siquiera eso de manera genérica, no le podemos reprochar lo que hace. ¿De acuerdo? Doctor, ¿el caso de las costumbres podría ser? Sí, sí. Por ejemplo, hay una figura en la sierra que se llama el Servinacuy, el matrimonio a prueba, ¿cierto? A veces en la selva las niñas menstruan y ya se pueden juntar con otra persona para hacer familia. Sí, y es un error de comprensión culturalmente condicionado sin ninguna duda. Y no lo vas a meter a la cárcel por eso. Doctor, ¿cierto? una pregunta. Sí, doctor. Doctor, ¿por qué el error de prohibición se analiza en ese estadio del delito y no en la tipicidad objetiva? Porque es un tema de reproche penal, doctor. Yo no te puedo reprochar lo que tú has hecho. No te puedo reprochar lo que has hecho, porque ¿cómo te voy a reprochar lo que has hecho si no conocías la prohibición? ¿A quién le reprocho lo que hace? ¿Al que conocía la prohibición o no? Claro. Así es. Por ejemplo, el tema de las costumbres que ustedes están poniendo es un ejemplo muy, muy claro de eso. Entonces, conclusión, se analiza en ese orden, ¿cierto? Y si paso culpabilidad, ya estoy a nada de la cárcel. ¿Qué faltaría? Punibilidad. Y en la punibilidad que se estudia, condiciones objetivas de punibilidad, que son mínimas, casi nunca se exigen a los delitos. Y por último, excusas absolutorias. Vamos, doctor, llegué a esta culpabilidad. Bingo, hermano, cartón lleno. El penal te espera. ¿Cierto? ¿Qué cosa hice hoy día en estas 2 horas que nos hemos juntado y hemos conversado? Un vuelo bien alto sobre el delito, ¿cierto? En las siguientes sesiones del diplomado, ¿qué van a hacer ustedes según me comentan los organizadores? Van a volar las figuras, pero con análisis de cada una, ¿o no? Claro, esa es la idea. Pero primero, si no le das un pantallazo, ¿se entiende? No, ¿verdad? ¿Con un pantallazo alguna idea ya tienen o todavía? Sí, doctor, ya tenemos la idea. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo, por aguantarme un domingo en la noche y por permitirme refugiarme con ustedes para relajarme un rato, porque el turno con el nuevo código ya me tenía loco. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias, doctor. Excelente. Gracias.